Hay dos formas de dejar de ser libre: morir o que tu propia sangre te ponga en subasta. Y para mi mala suerte, la segunda opción es la mía. Fui vendida por mi hermano por un puñado de promesas rotas y enviada a un castillo de metal para ser la esclava de un hombre de hielo. Mi hermano salvó su futuro, pero a cambio me borró el mío. Mi nombre es Valeria, y hubo un tiempo en que mi vida se medía por el ritmo de las olas en la costa de Serena, pero la paz es un lujo que los humildes no pueden costear. Mi hermano, Julián, en su desesperación por salvar nuestras tierras, cayó en las redes de Lord Malboro, un hombre que no colecciona monedas sino voluntades. Y para evitar que mi hermano terminara en las minas de sal, fui entregada como archivera al enigmático conde de Valerius, de quien se decía que tenía un corazón frío de engranajes. El castillo de Valerius era una oda a la mecánica. Miles de relojes latían en las paredes como corazones artificiales. Al llegar, el conde, un hombre de mirada de acero y voz profunda, me impuso una regla de jamás entrar en la torre del campanario, la cual se sintió como una sentencia. Sin embargo, en nuestra primera cena, su carácter se suavizó. No te he traído para que seas mi esclava, Valeria. Tu voluntad es tuya, y mi mano nunca se alzará contra lo que desees, dijo cálidamente. Al principio no le creí, porque pensé que era una prueba que me estaba haciendo para sentenciarme, pero a la mañana siguiente, mi pensamiento cambió un poco, ya que mi camarera, Silvia, me reveló que el conde había pagado la deuda de mi hermano por completo el primer día. Y Silvia, cuya familia también fue rescatada por él, me aseguró que el conde era un protector, no un captor. Aún así, yo me sentía como un pájaro en una jaula de oro, atrapada en un compromiso nacido del miedo. Mas sin embargo nuestra conexión empezó a nacer entre planos y aceites de relojero, ya que una noche lo encontré tratando de reparar un antiguo astrolabio. Yo audazmente le corregí uno de sus cálculos de navegación y, en lugar de ofenderse, me cedió su lugar. Trabajamos hasta el amanecer. Y con el tiempo en ese mismo lugar, entre el olor a papel viejo, me confesó su más profunda herida, la pérdida de su hermana, Helena, la cual había perdido la vida en un naufragio que él no pudo predecir. Y desde ahí entendí que su obsesión por el tiempo era su forma de intentar controlar el caos. Pero lo que me impactó más fue que él no era un hombre de hielo, sino un alma incomprendida, ya que descubrí que el conde financiaba escuelas para los hijos de las personas que le debían dinero a Malboro. Y en ese momento mi odio se disolvió. Logré ver al hombre detrás de la armadura. Pero eso no era suficiente para acercarnos tanto, hasta que llegó el momento en que nuestra unión se selló. Durante una tarde de tormenta, cuando el sol estaba ocultándose, logramos que el gran reloj de la plaza del pueblo volviera a sonar tras años de silencio. Ese fue un gran logro para ambos, ya que era nuestro primer logro juntos, y ese momento fue el que nos acercó más, ya que nos abrazamos disfrutando del momento. Sin embargo, el conflicto estalló cuando cuestioné su pasividad ante las provocaciones públicas de Malboro. El conde se volvió frío como el hielo de nuevo. Hay sombras por donde debo caminar solo, Valeria. No te metas en asuntos que no comprendes, me dijo, sacándome de su oficina. Me sentí rechazada, como si fuera de vuelta a la cocina fría de mi soledad. Y desde ahí nuestros avances en acercarnos se apagaron. Ya no nos hablábamos igual. Nuestra relación había vuelto a ser la de una empleado con su dueño. Ambos éramos orgullosos, hasta que él dio el primer paso, en la noche del solsticio, cuando me estaba despidiendo de él. Dijo: «Perdón, Valeria, no me expliqué bien. Ya no puedo seguir tratando de ignorar que no pasó nada». Debería haber usado otras palabras. Mi boca se abrió de sorpresa al escuchar su disculpa, y ahí mismo yo también me disculpé por no saber cuándo callar. Ambos concordamos en que no habíamos estado bien, nos reconciliamos y nos despedimos con la promesa de vernos al amanecer. Después de él quedarse en su oficina, me dirigía a mi habitación, cuando entre la oscuridad miré una sombra. Era Lord Malboro, el cual había entrado tras sobornar a la guardia exterior, y había aprovechado el estruendo de los fuegos artificiales para infiltrarse sin ser visto. Mi corazón se aceleró, y antes de que pudiera correr y pedir ayuda, Malboro me agarró, y con una mirada cargada de locura, me arrastró hacia un carruaje oculto en el límite del bosque. «Si no eres mi moneda de cambio, serás mi trofeo de caza», dijo mientras me amordazaba. Y ahí fue cuando mi mente se apagó. Al despertar estaba en una torre en ruinas en los acantilados, y durante horas el miedo me asfixió. Malboro se burlaba diciendo que el conde era demasiado cobarde para salir de su castillo de relojes. Estaba resignada a mi final, porque pensé que nadie vendría, y que mi destino estaba ya escrito para ser la sombra de un villano. Pero entonces,
El sonido de un mecanismo familiar resonó en la puerta de madera reforzada. No había sido un golpe de espada, sino una explosión controlada, técnica y precisa. Y ahí fue cuando el conde de Valerius entró como una tormenta negra. Su calma habitual había desaparecido. Había sido reemplazada por una furia fría que hacía temblar el suelo. En un movimiento que desafiaba su naturaleza lógica, desarmó a los hombres de Marlborough con una ferocidad que nunca imaginé. Cuando finalmente me liberó de mis cadenas, sus manos, siempre tan seguras, temblaban violentamente. Pensé que te había perdido, susurró contra mi frente, ignorando por completo al enemigo derrotado a sus pies. En ese momento, en medio de la pólvora y las ruinas, las barreras se derrumbaron. «No me salvaste por honor, ¿verdad?», pregunté con la voz rota. Él me miró a los ojos, y por primera vez, el acero de su mirada se fundió. «Te salvé porque sin tu voz, mis relojes ya no tienen nada que contar. Te amo, Valeria, más allá de cualquier cálculo o razón». Y fue ahí que bajo la luna de los acantilados nos confesamos lo que el orgullo había callado. Ya no había deudas, ni señores, ni sirvientas, solo dos almas que habían encontrado su ritmo. Hoy, el eco de los relojes en el palacio ya no suena a soledad. Camino por los pasillos de la mano del hombre que rompió su propio mundo para rescatar el mío. He aprendido que el amor más verdadero es aquel que, ante la posibilidad de la pérdida, se atreve a mostrar su mayor debilidad.